Bueno, bienvenidos a esta segunda de las sesiones de lo que viene siendo este curso de Reiki. Vamos a platicar sobre lo que viene siendo ahora los principios de Reiki. Vamos a poner esto en contexto. ¿Te acuerdas que te dije que el doctor Mikao Usui finalmente era un japonés, un teólogo japonés que finalmente estaba muy metido dentro del proceso de lo que venía siendo la filosofía del Bushido? La filosofía del Bushido es finalmente el camino del samurái. Y déjame compartirte algo. El camino del samurái está basado siempre en principios que parecen como los principios de la guerra, pero en realidad lo que están implicando es como un camino de vida. El samurái y lo que venía siendo la parte un poco más oscura de los samuráis después de que empieza todo el conflicto entre los japoneses y los que se convierten después en los ninja, también tienen una filosofía muy importante y esa filosofía era el camino de la vida que tenían que estar teniendo. Entonces, el doctor Mikao Usui, como un buen budista, más aparte un buen estudioso de la filosofía de los samuráis, bueno, aplica eso a su propio camino y hace una teoría entre lo que viene siendo el budismo Zen y los principios básicos de lo que es el budismo en lo que es el Bushido. Entonces, el maestro Mikao Usui hace algo que viene siendo los 5 principios del Reiki, que decía Susana, mi maestra, que hay dos cosas que no puedes evitar y que debes de estar enseñando siempre que estés hablando sobre Reiki. La primera es esta, la primera es estar hablando de los principios del Reiki. Una sesión de Reiki, decía Susana, o una enseñanza de Reiki sin que te enseñen los principios del Reiki, es una filosofía finalmente que no tiene ningún valor. Y parecería que el mundo que estamos viviendo ahorita desdeña muchas de las cosas antiguas, está como que dejando atrás muchas tradiciones y quieren estar creyendo que las cosas son como invenciones de la nada, cuando en realidad tendríamos que honrar todos esos principios, ¿sí? Y bueno, para el Reiki honrar esos principios es como la parte más importante o la parte básica de esto. Vamos a platicar en esta ocasión de lo que vienen siendo los principios de Reiki. ¿Me dan la siguiente, por favor? Bueno, esta es la oración original que el maestro Mikao Usui decía. Y decía en traducción al español que este es el método secreto que invita a la felicidad, la medicina natural de todas las alteraciones de la mente y del cuerpo. Dale siguiente. Otra más. Kyodoke wa Okoruna Shinpaisuna Kansha shite. Otra más. Go Hageme. Esto que significa en español es solo por hoy no estés enojado. Solo por hoy no estés preocupado. Honra a tus padres, profesores ancianos y manifiesta tu agradecimiento. Puede ser otra forma de poder traducir el Kansha Shite. Gana tu pan honestamente y sea honesto con tu trabajo. Y siente gratitud por todo lo vivo, es decir, sea amable con los demás. Estos principios son en los que finalmente se basa todo lo que viene siendo la enseñanza de Dr. Mikao Usui. Esa es la enseñanza y aquí lo podemos estar haciendo. Déjame decirte que yo aprendí por primera vez Reiki en 1996 y que la verdad los principios se veían muy bonitos, pero no podía yo como lograrles entender lo que estaban significando en su contexto real y que tal vez ahora también no lo alcanzo como a entender, pero déjame compartirte lo que sí sé hasta este momento. Lo que sé hasta este momento es que esto que estaba diciendo Mikao Sui en realidad está trayéndote hacia una de las visiones de lo que viene siendo el Buda. Y la visión de Buda lo que está significando es está completamente presente y ten atención en tu momento presente. ¿Qué es lo que te está diciendo? Fíjate lo que te dice. Lo que te está diciendo Mikao Sui es solo por hoy, y esta ya es una frase importante, porque si hoy lo viéramos desde el contexto
un tanto de lo que viene siendo la lingüística y en especial lo que los últimos años ha estado como muy en boga, que es la programación neurolingüística. Te dice solo por hoy, o sea, métete en el momento, el único momento importante que tienes para ti es este. Creo que algo que queda muy claro con los humanos es que estamos viviendo como en esta línea del tiempo que es real y no real, y de repente vivimos en el futuro y vivimos en el pasado, olvidándonos de vivir finalmente en el momento presente. Y lo que te está empezando a decir Kyoda Kewa es estarte metiendo a estar siempre en este momento. Todo está en este momento. Sin embargo, nos está dando como ciertos condicionamientos para que estés aquí. Y para que estés aquí, lo que primero que te pide es que olvides el enojo, que olvides a las preocupaciones. Y estas son como dos premisas que parecen como son muy, a lo mejor imposibles de realizar, pero si te fijas bien en el contenido de lo que estaba diciendo Mikao Sui, si tú estás en este momento y estás completamente enojado o con una y estás preocupado, finalmente parece que no estás viviendo en el presente, parece que estás viviendo o en el futuro o en el pasado, pero no estás viviendo en el presente. Si estás enojado, seguramente estás enojado porque estás reviviendo una situación de atrás. Y si estás preocupado, estás reviviendo una situación que viene en el futuro, pero no estás en el presente. Luego viene Shinpai Suna. El Shinpai es una de las expresiones máximas del budismo y vuelvo a insistir en esto. Fíjate lo que dice, manifiesta tu agradecimiento. Y para la tradición budista y para la tradición del Bushido, algo importante es que tienes que honrar a los profesores y los ancianos, a todos los maestros que están viniendo hacia atrás, que son los que te están permitiendo ser lo que tú eres. Y que ahora también pudiéramos entender ahora desde un contexto un poquito más amplio, y eso se llama honrar el linaje. Esto era importante y muy importante. ¿Te acuerdas que la sesión anterior te hablaba sobre linaje? Y te decía que el linaje de Reiki es algo importante porque es la forma en la que la energía se está pasando en forma pura o no pura, o la enseñanza es adecuada o no adecuada. Bueno, pues ahora están hablando también sobre este punto. Y este punto es que aparte estemos honrando la enseñanza que se tiene. Y la enseñanza que se tiene y lo que tú eres viene necesariamente de ancestros, no puede venir de otra forma. Luego dice, gana tu pan honestamente y sé honesto con tu trabajo. Dicen que el trabajo enaltece al hombre, ese es uno de los principios. Y luego déjame compartirte otra de las visiones que tuvo San Benedicto. Y ya no te estoy hablando de lo que viene siendo la enseñanza netamente como japonés, ahora te voy a enseñar una enseñanza cristiana. Cuando San Benedicto o San Benito finalmente establece que los hombres se podían estar metiendo en lo que venía siendo esas organizaciones religiosas que después se llamaron monasterios y los conventos. San Benito establece unas leyes que iban a estar teniendo ellos y la primera de las leyes que tenían que tener los monjes es que tenían que estar trabajando. ¿Por qué? Porque el trabajo permitía que el monje estuviera ocupado el cuerpo y la mente en algo y no solamente estuviera básicamente de ocioso, a pesar de que pudiera parecer que muchas de las imágenes que tenemos del clero en la Edad Media son esos grandes obispos que estaban en los palacios y que estaban todos gordos y todo. La verdad es que no era la gran parte del clero. La gran parte del clero se encontraba en los monasterios y los monjes en la orden benedictina y en muchas de las órdenes que después fueron lo que era la base, hacían que el trabajo fuera importante. Cada monje tenía que tener obligaciones dentro del convento para estar realizando en forma cotidiana. Y eso también si lo ves en los grandes monasterios también de los shaolines y de los tibetanos, los monjes sí se la pasan en meditación, pero aparte que se la pasan en meditación, se la pasan trabajando. Eso es, sé honesto con tu trabajo, gana tu pan honestamente. Y luego viene la última, Gyo Hageme, Ito Nishen
Y eso lo que te está diciendo es: sé amable con todo lo que tienes y sé agradecido por lo que se encuentra vivo. Y este es como el principio básico después de la metafísica, y eso no nos lo estaban diciendo los orientales, pero nos lo dice la metafísica occidental. Y es que, ¿cómo quieres abrir las puertas ante aquellas cosas que pueden estar viniendo para ti cuando tú ni siquiera las permites abrir, cuando tú no has abierto esa puerta? ¿Y quién te abre la puerta? El agradecimiento. Dicen que nosotros estamos viviendo en un mundo de lo que viene siendo el 90-10, el 90-10. El 90% significa el mundo espiritual, que todo está ahí, el 10% el mundo físico que estás teniendo acá. El gran problema es que nosotros pensamos que el mundo que tenemos aquí es el mundo del 90 y que tan solo falta el 10% que nos lo puede dar el espíritu, y el universo te dice que es al revés. El punto es que cómo podemos acceder a eso cuando finalmente no crees en lo que está pasando. Esa expresión de Kyoda Kewa o solo por hoy, luego nos la están recordando los griegos. Los griegos llamaban a esta frase como el famoso carpe diem, aprovecha el día presente. Eso ya no nos lo dicen los orientales, sino que nos estaban diciendo los filósofos griegos, y nos decían que el único día importante es el día que tienes hoy, y ese es el día que tienes que aprovechar para hacer lo que tienes que estar haciendo. Siguiente. Solo por hoy. Siguiente. Dice el refrán: bástele a cada día su propio afán. Y luego decía otra frase: que hay 2 días en mi vida que quisiera olvidar, el día de ayer con su afán y el día de mañana con la incertidumbre de lo que será. La verdad es que, siguiente, la realidad es que, fíjate que estaba hablando en otro curso que estoy haciendo, que es el de médicos pleyadianos, y recordaba una frase y otro de los principios de lo que viene siendo la kinesiología. La kinesiología, la ciencia del cuerpo, del movimiento, pero aplicado dentro de este proceso, de lo que viene siendo la terapia. En realidad lo que nos está enseñando es que las células están vibrando siempre en el eterno presente. Esto es, todo lo que está pasando en las células o el cuerpo humano no te reconoce cuando tú estás hablando del futuro, del pasado. Eso no existe para la memoria celular. Toda la memoria celular se guarda siempre en un tiempo, y ese tiempo es el tiempo presente. Significa, por ejemplo, que cuando tú quieres evocar algún sentimiento, ese sentimiento, a pesar de que tu cabeza lo ubica en el futuro, en preocupación o en el pasado, ya sea con rencor, con memoria, las células no lo están viviendo pensando en el futuro o pensando en el pasado, lo viven en el presente. Y en el cuerpo físico lo que se manifiesta es la emoción del presente. El gran problema que tenemos es que la memoria celular, que es lo que se encuentra en forma inconsciente en esta estructura corpórea, no es lo mismo de lo que está en la estructura mental de la persona. Nosotros con la mente, dice una amiga, la loca de la casa, esa sí está pensando en el futuro, pensando en el pasado, pero no el cuerpo físico. El cuerpo físico te está viviendo siempre en el eterno presente. El problema es a dónde lo lleva la mente. Porque si la mente lo está regresando siempre al pasado, entonces las respuestas físicas que el cuerpo físico tiene son estar viviendo en aquellas emociones que estuvimos viviendo en el pasado. Y si la mente no lo está llevando al futuro o en ese momento incierto, entonces el cuerpo también se brinca para allá, nada más que como es algo que no ha estado teniendo, entonces causa la gran desarmonía y con ello todo el desbalance físico que estamos teniendo. Kyoda Kewa lo que nos está diciendo es: regresa al único momento que en verdad tienes aquí. Y eso es el momento que estamos viviendo hoy, aquí y ahora. Siguiente. Siguiente. Dice el Bhagavad Gita, que es el libro sagrado hindú, que no te debes levantar por el pasado y no te debes de preocupar por el futuro, pero que recuerdes algo importante, y eso que tienes que recordar es que el presente está sucediendo en este momento. Creo que cuando nosotros estamos en esas dos partes, estando recordando pasado y preocupándonos por el futuro, de repente nos damos cuenta que lo que tenemos aquí ahora, de repente ya no existe, lo hemos perdido,
pensando y queriendo vivir momentos que ni siquiera habían estado pasando. Siguiente. Otro más. El pasado oído y lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Una frase también para que recordemos y que tal vez muchos han estado recordando me recuerda muchas de las canciones que estaban diciendo, por ejemplo, Serrat, cuando te está hablando de la loca del puerto de San Blas. Siempre vivió en el pasado, dejando pasar el presente, sin darse cuenta de lo que estaba pasando en el presente. Siguiente. Solo por hoy. Siguiente. Otra más. Dice la otra frase, solo por hoy no estés enojado. Dame otra, por favor. Dice esta historia, esta es otra de las historias de lo que viene siendo la tradición budista. El samurái llega con un sabio, un maestro, un monje, y le ordena que diga qué es lo que es el cielo y qué es lo que es el infierno. Siguiente. Entonces el monje le responde y parece que el monje se asusta y tiene miedo del poder del samurái y le dice entonces, aléjate de mi vista, apestoso samurái, pues tu idiotez es tan grande como apestoso es tu aliento. Siguiente. Una gran oferta y de repente el samurái con todo su poder, con todo lo que él tenía, finalmente responde, saca su espada y de repente está a punto de matar al monje. El monje cambia la actitud y de esa actitud finalmente que estaba teniendo, en la cual estaba confrontando al samurái, lo que hace es que se inclina ante el samurái, saca su cuello y le dice al samurái, eso que estás viviendo es el infierno. Siguiente. Siguiente. Entonces el samurái está fuera de contexto. Antes de soltar el golpe, finalmente piensa qué es lo que está pasando y de repente se da cuenta de que el monje le acaba de enseñar lo que él pidió. Baja la espada y entonces guarda la espada y le agradece al monje por lo que le enseñó. Y finalmente el samurái le dice, el monje le dice, y eso que estás viviendo es el cielo. Fíjate cómo nuestros estados de ánimo nos pueden estar llevando como a esas dos polaridades que están teniendo. Y eso es lo que nos estaba recordando el doctor Mikao Usui. Estoy casi seguro que el doctor Mikao Usui no estaba diciendo que no te enojes como tal. Eso creo que es algo como imposible de pensar y que no creo que alguien como la sabiduría de Mikao Usui haya llegado a ese punto. Sin embargo, también si tú entiendes lo que significa el enojo, en otra tradición, como otra enseñanza, como lo que viene siendo el curso de milagros, que también si quieres lo puedes encontrar en la página, lo que está diciendo mucho el curso de milagros es esto que está haciendo el samurái, que viene siendo el enojo, que en el curso se le llama el ataque. La pregunta es, ¿y por qué atacas? O sea, ¿cuál es el punto que te está llevando a atacar o cuál es el punto que te está llevando a enojarte? Y esa teoría lo que en realidad te está diciendo es que en verdad es porque traes un juego de ego. El ego que no se siente bien respondido ante lo que ocurre y entonces responde de esa manera y cuando la estructura egoica que tenemos se siente ofendida y no se siente ofendida, no pensemos en ofensa. Creo que el ego no piensa en ofensa, el ego piensa en el hecho de supervivencia o no. Cada vez que se siente lastimado, entonces la cabeza se desconecta y llegamos a un proceso simple y sencillamente biológico de huir o atacar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en la gran parte de las ocasiones? Atacamos. Y al momento que atacamos, entonces se convierte en esta manifestación del enojo. ¿Y qué es lo que pasa? Nos induce dentro de ese mundo que en esta historia te están identificando como lo que viene siendo el infierno. Y el infierno no significa el lugar de llamas, el infierno significa aquellos lugares en los que tu pensamiento te empieza a traer y por lo tanto, entonces las emociones a dónde te están llevando. Siguiente. Otra más. Esta es una historia islámica y dice Mahoma
que el hombre fuerte es aquel que sabe dominarse a la hora de la ira. Es decir, la fuerza no se manifiesta por aquellas partes que nosotros estamos pensando que son como las virtudes masculinas exaltadas. El fuerte no es aquel que exhibe lo que puede hacer, sino en realidad es aquel que se puede controlar en aquellas cosas que sabe que domina. Y eso es lo que Mahoma está diciendo aquí. El hombre fuerte es aquel que sabe dominarse a la hora de la ira. Siguiente. Y siguiente. ¿Otra más? Viene una otra frase que dice que un muchacho tenía un mal carácter y entonces el padre quería enseñarle que eso que estaba haciendo el muchacho no necesariamente era lo mejor, pero no sabía cómo hacerlo. Y entonces el padre se idea esta estrategia y esta estrategia es que le da una bolsa de clavos y le da una tarea al muchacho. Y la tarea es que cada vez que el muchacho perdiera la paciencia, tenía que clavar un clavo en una puerta. Entonces, esta es una enseñanza hasta cognitivo-conductual dentro de la filosofía psicológica y no la había visto, pero ahorita te la comparto. Terminando esto, lo que dice es, el primer día el muchacho se enoja, pierde la paciencia 37 ocasiones y clava 37 clavos. Sin embargo, conforme van pasando los días, el muchacho cada vez se cansa más de clavar clavos y entonces aprende a controlar las emociones. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar con el muchacho? Poco a poco empieza a clavar menos clavos, es decir, controló más su emoción y de esa forma ya no tenía que hacer un esfuerzo físico y por lo tanto logró controlar lo que estaba haciendo el pregunto. Entonces llega un día en el que ya no necesitó hacerlo porque fue más fácil controlar su mal genio que que ir a clavar clavos. Entonces, ese día el muchacho estaba muy contento, muy feliz. Y al momento que está tan feliz, va con el padre y le explica al padre lo que acaba de encontrar, lo que acaba de aprender. Y entonces el padre le da una nueva tarea al muchacho. La tarea que ahora tenía que el muchacho es que tenía que retirar el clavo por cada día que lograra controlarse. Y ahora viene la tarea inversa, la siguiente. ¿Qué encontró el muchacho? Que al momento de que el muchacho era tan diestro en hacer eso y retiraba los clavos, se dio cuenta que de repente la puerta sobre la que los había clavado quedó limpia de los clavos. Siguiente. Pero en lugar de eso, cuando él termina, va con el padre y el padre le dice, ven, fíjate lo que está pasando en la puerta. Lo felicita por su trabajo, pero le dicen, ve que la puerta no es la misma puerta que tú encontraste. Ve las cicatrices que cada uno de los clavos dejó. Eso lleva entonces al muchacho a reflexionar sobre algo. Aquello que parece que no tiene una repercusión real, porque finalmente las emociones no se alcanzan a ver, no es como una palabra escrita ni sobre la piedra. El maestro le está enseñando a su alumno que en realidad lo que pasa es que cada vez que tenemos esas emociones, estamos empezando a lastimar y que eso deja cicatrices. ¿Y cuáles son las puertas sobre las que dejan cicatrices? Cada una de las acciones que hacemos con los demás. Te dejan cicatrices internas, pero a veces eso ni siquiera alcanzamos a ver, pero sí lastimamos mucho a aquellas personas con las que estamos interrelacionando. Siguiente. ¿Ok? Y nada más. Solo por hoy, Kyoda Kewa, no te preocupes. Esta otra frase, siguiente, o este otro de los principios que estaba poniendo, está, ahora te cuento una historia, ya no una historia budista, ahora te voy a contar una dentro del contexto cristiano. Dice que el joven no podía con sus problemas y cayó de rodillas rezando. Y lo que dijo entonces al cielo es, Señor, yo no puedo seguir. Mi cruz es demasiado pesada. Y entonces este muchacho tuvo una oportunidad y entonces el Señor le contesta, Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz, guárdala. Abre esa puerta y escoge la cruz que quieras. Siguiente. Entonces él va
y está agradecido por todo aquel regalo que le estaban dando. Finalmente, no a cualquiera de las personas se le da la oportunidad de poder escoger qué es lo que quieres estar cargando en la vida. Entonces, entra a la habitación donde el Señor le está hablando y de repente veo muchas cruces, algunas muy altas, tan altas que no podía alcanzar a verlas. Y luego encuentra una que él considera que es apropiada, que se encuentra apoyada en el extremo de la pared. Siguiente. Entonces va con Dios y le dice, Señor, quiero aquella que está allá. Y Dios le contesta, esa es la cruz que tú acabas de dejar. Significa entonces esto bien fácil. ¿Qué es lo que está significando? Dentro de la tradición cristiana, lo que estaba diciendo la tradición cristiana es una frase que dice que cada uno carga su cruz y a veces eso lo hemos entendido mal, porque a veces eso lo entendemos dentro del contexto de lo que significa simple y sencillamente tienes que ser determinista con las cosas que tienes, pero eso no es lo que está significando esa frase. ¿Qué es lo que te están diciendo cada vez que cada uno carga su cruz? Lo que está significando cuando te dicen que cada uno de nosotros está cargando en su cruz es que cada uno se está haciendo responsable de las cosas que está teniendo y de las cosas que tiene que aprender. Eso es algo como que es una línea muy sutil, pero que muchas de las veces malentendemos esa frase. Esa frase la puedes escuchar mucho con lo que viene siendo las mujeres, que estaban diciendo las mujeres, y más en antaño, pues esa es tu cruz, es tu esposo, es tu cruz que te tocó cargar y que tienes que estar cargando con ella. En parte sí, en parte no. En parte es real, porque sí es tu cruz, porque finalmente la única que escogió esa pareja o no escogió esa pareja es ella. Nadie más la escogió. Sin embargo, al momento de que está haciendo su cruz es porque son su bagaje emocional y físico, psicológico que tienes atrás, que tienes que estar resolviendo, pero no significa desde el punto de vista determinista que siempre lo tienes que hacer. Ahora, hay otra frase que tiene Anthony de Melo, y Anthony de Melo que dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Y otra de las frases que dicen es que nada en el universo, y eso no lo dice Anthony de Melo, eso es un principio de metafísica, nada de lo que se encuentra en el universo se te va a presentar si tú no eres capaz de trabajarlo. Si ponemos el contexto cristiano, se va a denominar como esa cruz que estamos viendo ahí, pero esa cruz lo que está significando es la enseñanza que tú tienes que estar aprendiendo. Otro de los cuentos de Shinpei Suna dice que el carpintero había contratado para ayudarme a reparar la granja y acababa de finalizar su primer día de trabajo. La cortadora eléctrica se dañó y lo hizo perder una hora de trabajo y ahora el antiguo camión que necesitaba para trabajar se niega a arrancar. Entonces, mientras el ayudante lo llevaba a su casa, este hombre se siente en silencio. Entonces, mientras lo llevaba a casa, se siente en silencio. Y luego que se siente en silencio, llega y invita a conocer a la familia. Pero antes de entrar a la casa, lo que ve es que hace un ritual extraño. Y es que antes de llegar a la casa va a un árbol y toca las puntas de las ramas con ambas manos. Siguiente. Entonces, luego que hace eso, la puerta se abre y cambia ese hombre. La cara que estaba cansada empieza a ser una cara de felicidad, abraza a sus hijos, le da un beso a la esposa y luego de que termina la cena, acompaña a este nuevo trabajador hasta el carro. Y cuando estaba en el carro, entonces van pasando por el árbol y este trabajador le pregunta, ¿qué es lo que había pasado hace rato? ¿Por qué el hombre llegó y en lugar de entrar luego a la casa, va con ese árbol y toca el árbol? Y él le dice, porque ese árbol es su árbol de los problemas. Luego el hombre le dice que sabe que de repente la vida es así, hay cosas que no podemos estar evitando y que los problemas finalmente se van a estar presentando, pero que esos problemas no le estaban, no eran problemas de la esposa ni de sus hijas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Este hombre simbólicamente lo que estaba llegando es que cada vez que regresaba de trabajar,
llegaba al árbol y se quitaba los problemas, como quitándose una túnica, y los dejaba en ese árbol. Sin embargo, como él era consciente de que eso, y es otro de los principios de la energía ni se crea ni se transforma, ni se destruye, solamente se transforma, es que cada vez que salía al día siguiente, regresaba al mismo árbol y lo tomaba y se los volvía a poner los problemas. Lo que el hombre le enseñó también es que lo importante o lo curioso que pasaba en este momento es que al día siguiente los problemas no tenían la carga que él pensaba que habían tenido la noche anterior. Y esta historia, que puede parecer una historia también como muy romántica, déjame traducírtela en lo que viene siendo también un montón de simbolismos. Y esos simbolismos finalmente lo que te están enseñando es, puedes hacer esta parte que Jodorowsky llamaba como la psicomagia. Es decir, estás haciendo un acto y ese acto está repercutiendo para que toda tu psique cambie y entonces tengas algo nuevo. Solo por hoy, Kyoda Kewa, siguiente, manifieste el agradecimiento o sea agradecido. Y esa frase es la frase que dice Kansha Shite. Siguiente. Dice este proverbio chino que cada vez que tú tomes agua, recuerda la fuente de la cual la hicimos y que un pensamiento de gratitud al cielo es la oración más perfecta. Creo que algo que tú sabes y que todos nosotros sabemos es que simple y sencillamente hay ocasiones en las cuales podemos estar siendo tan cerrados en nuestra mente que es fácil recordar a las gentes que nos hicieron daño, es fácil recordar aquellas cosas que fueron malas, pero a veces es difícil estar recordando aquellas cosas que nos hicieron bien. Y dice el proverbio chino, siempre recuerda la fuente de donde tomas agua. Esta es otra historia que encontré y que quiero compartir contigo. Y esa historia lo que nos está hablando, siguiente, es de que cuando ingresó a la preparatoria, dice este muchacho que vio a un chico en clases caminando hacia su casa. Ese chico se llamaba Kyle y estaba cargando todos sus libros. La percepción que este muchacho que está escribiendo tuvo es que debió de haber sido un nerd, que hoy llamamos nerd, y él tenía planificado un gran fin de semana, así que no le prestó mucha atención y siguió caminando en su historia. Mientras caminó, de repente vio a un grupo de jóvenes, regrésate, dos. De repente, mientras iba caminando, regrésate, dos. Otra más, otra más. De repente llegaron unos chavos corriendo hacia acá y le tiraron los libros. Él se cayó, una historia que has visto seguramente muchas veces en las películas. Y entonces lo que pasó es que él fue a ver a Kyle y vio que sus ojos tenían una gran tristeza. Hubo un momento de empatía y mientras él se estaba levantando y enjuagándose las lágrimas desde los lentes, entonces le dio sus anteojos y le dijo tan solo una frase y le dijo, esos tipos son unos idiotas. Siguiente. Otra más. Lo que Kyle dijo fue solamente gracias. Dice este muchacho en su relato que lo que vio fue una enorme sonrisa en su cara, una verdadera sonrisa de gratitud. Entonces, en correspondencia, este chavo le ayudó a recoger sus libros, le preguntó dónde vivía y resultó que vivían cerca de la casa. Entonces, finalmente lo acompañó y con el tiempo se empezaron a hacer amigos y fueron a jugar fútbol el sábado, pasaron el fin de semana y cada vez que ellos empezaban a interactuar, resulta que Kyle era una persona agradable con la cual era interesante estar compartiendo tiempos. Muchos años después, esta historia se empieza a repetir y a la mañana siguiente pasó el fin de semana y el lunes ahí estaba Kyle con sus libros, le da la mitad de los libros, siguen caminando y entonces se convierten, conforme van pasando los años, en mejores amigos ellos dos. El tiempo va pasando
Los muchachos van creciendo, cada uno llega a su camino, uno a una universidad estatal, otro a otra universidad estatal, y finalmente son de esas amistades que yo creo que también te está pasando a ti, o por lo menos es mi historia. Muchos de tus amigos en realidad no son aquellos que tienes que tener siempre cerca, sino son aquellos que tú sabes que están presentes para ti cuando tú los necesitas y ellos a ti. Finalmente, las historias de ellos dos van hacia dos partes lugares. Kyle se convierte en médico y este chavo finalmente se convierte en un atleta de fútbol. Pero llega un momento en el que las historias parecían ser diferentes. Y cuando llega el momento de la graduación, finalmente lo invita a este chavo, Kyle, a su graduación. Siguiente. Al momento de que llega la graduación, siguiente, dice que Kyle empieza a dar su discurso, porque finalmente eso que él veía como malo, como el hecho de ser matado, le reditó sus frutos. Y empieza el discurso de lo que viene siendo la graduación. Dice que Kyle aclara su garganta y empieza. Y dice que el tiempo de graduación es agradecer a aquellos que nos ayudaron. Agradecer a nuestros padres, a nuestros maestros y a nuestros hermanos, tal vez a un entrenador, pero también más que nada a los amigos. Siguió diciendo Kyle, estoy aquí para decirles que un amigo es el mejor regalo y les voy a contar una historia. Dice el que escribe que miraba incrédulamente mientras escuchaba la historia que Kyle estaba haciendo del primer día que los dos se conocieron por primera vez. Sin embargo, este muchacho, ahora este hombre, había una parte que no conocía. Kyle dijo que había planeado suicidarse ese fin de semana y contó cómo había vaciado su casillero para que su mamá no tuviera que hacerlo después y estaba llevando todas sus pertenencias a casa. Entonces ahora la historia tenía un nuevo contexto. ¿Por qué Kyle llevaba todo? Porque él estaba preparándose para morir. Kyle termina, bueno, Kyle se va platicando, voltea a ver a su amigo y le dice, gracias a Dios, fui salvado. Dice, un amigo me salvó de hacer lo indecible. Cuando este muchacho estaba escuchando eso, la multitud empezó a exclamar y de repente se dio cuenta que ese muchacho, ese médico que se estaba graduando, compartió con ellos el momento de una gran debilidad. Cuando regresa al contexto, ve a los padres de Kyle mirándole y sonriendo por haberle agradecido. Siguiente. Otra más. Esto es algo de lo que muchas veces, a veces no nos damos cuenta. ¿Qué tan importante y qué tan desastroso eres para la vida de las personas? Si tú que me estás escuchando eres maestro, te darás cuenta y sabrás, o espero que sepas, qué tan importante eres tú en la vida de los niños. A veces, conforme vas empezando a crecer, te das cuenta que las frases que tu maestro te dijo cuando tú eras niño te pueden haber lanzado al éxito o te pueden haber lanzado al fracaso. Porque muchas veces, cuando tú eres niño, las figuras importantes son tus padres en la casa, pero después son los maestros que son los que están formando. Dice otra frase que estaba furioso de no tener zapatos, hasta que de repente me encuentro con un hombre que no tiene pies. Y entonces me di cuenta que yo estaba contento conmigo mismo. Siguiente. La gratitud es aquello que abre las puertas. Dicen los maestros tibetanos que con mis maestros aprendo mucho y con mis colegas aprendo más. Con mis alumnos aprendo aún todavía más. Otro de los principios que estaba diciendo Mikao Usui es solo por hoy, o Kyoda Kewa, gana tu pan honestamente. Dice otra frase que se estima lo que con más trabajo se gana, y eso es algo que quedó muy claro en la historia del doctor Mikao Usui. La historia del doctor Mikao Usui te lo dice bien claro y te acuérdate en la frase, por eso te decía que era importante transmitir la enseñanza, o por lo menos para mí es importante enseñarte la historia de Mikao Usui.
Mikao Usui al principio va a enseñarle a los barrios pobres en el entendido de que ellos son los que necesitaban más porque son pobres y no pueden pagar. Pero ¿qué se dio cuenta el doctor Mikao Usui? ¿Qué se dio cuenta cuando el mendigo le reclama porque le quita la forma de vida? Entonces, la pobreza en realidad no estaba viniendo a nivel de lo que venía siendo económicamente. La pobreza viene a través del proceso mental. Y esto es como una de las cosas que después también aprendí, por ejemplo, cuando yo daba muchos cursos de reanimación. Cuando das un curso de reanimación y la gente no paga por él, la gente no valora el valor de lo que es el curso. A diferencia que cuando lo pagan. La pregunta es, ¿qué hace diferente el curso si es exactamente el curso igualito, nada más que unos pagan y otros no pagan? El esfuerzo que tienes para poderlo hacer. El universo todo que está viniendo no es un universo que vaya en forma unilateral. El universo completo es un flujo entre lo que estás y lo que no tienes. ¿Por qué? ¿Por qué los monjes que te estaba diciendo tienen que trabajar? Porque si no, no valoran las cosas. Es algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con los niños. Cuando al niño tú le das todo, sin esforzarse porque el niño haga algo, llega un momento que el niño no valora las cosas. ¿Por qué? Porque no entiende el valor de las cosas hasta que finalmente tiene ese proceso de evolución, entonces puede entender ese contexto. Decía el Maestro Jesús que cuando le pidan de comer, no le des a los hombres de comer, enséñalos a pescar. Porque les puedes dar de comer un día y entonces los vas a hacer dependientes. Enséñalos a pescar y les darás la libertad de lo que está diciendo. Eso que podemos saber nosotros y que podemos hacer muy fácil cuando nosotros somos padres. Cuando nosotros somos padres lo que queremos es darle lo mejor a nuestros hijos, pero a veces no sabemos que lo que estamos haciendo es estar conflictuando a los hijos o haciéndolos inútiles en los procesos que están viviendo. Pero ese proceso no solamente se convierte en tan palpable como cuando somos papás e hijos, sino a veces se convierte en un proceso muy sutil en lo que pasa con nuestras demás relaciones. A veces las cosas tienen que valorarse para poderse ganar, si no, no se valoran las cosas que existen. El maestro Mikao Usui decía, gana tu pan honestamente. Siguiente. Hubo una vez un limosnero que estaba tendido en la calle y de repente vio a un rey pasar. El limonero pensó que le voy a pedir y seguro me dará bastante. Entonces cuando el rey se acerca le dice, Su Majestad, ¿me puede regalar una moneda? Aunque en verdad esa frase es una frase engañosa, porque esa es la frase como bonita, aunque en realidad lo que él quería era más aporte de lo que venía siendo el rey. El rey por su parte lo vio y le dice, ¿y qué me das acaso tú? ¿No soy yo tu rey? Y entonces el limosnero rompe el paradigma y no sabe qué decir y luego le dice, pero Su Majestad, yo no tengo nada que ofrecerle a usted. El rey le dice, algo debes de tener. Busca qué tienes que ofrecerme. El limosnero se rompe sus esquemas y se enoja. Porque eso no es lo que él quería. Él quería que el rey le diera algo a él, pero ya viéndose obligado ante el rey, empieza a buscar entre sus cosas y de repente se dio cuenta el limosnero que tenía una naranja, un pedazo de pan y granos de arroz. Y entonces el limosnero dice, ok, el pan y la naranja son mucho. Entonces lo que hace el limosnero es que agarra 5 granos de arroz y se los da al rey. El rey entonces ríe y le dice, ¿ves cómo si tenías algo que hacer? Y por cada grano de arroz que tune, el rey le da una moneda de oro al limosnero en compensación. Entonces el limosnero cambia el esquema mental, de repente se da cuenta de las cosas y dice, no, espera rey, tengo más cosas que ofrecerte. Pero el rey entonces le dijo, solamente lo que me has dado tú de corazón te lo puedo yo dar. Fíjate qué nos está diciendo esta parte. Lo que nos está diciendo esta parte es cómo viene otra vez la ley de causa y efecto. A pesar de que pudiera parecer una historia como muy
Baba si quieres, te está diciendo una enseñanza metafísica importante. ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestros procesos egoicos? A veces el ego nos hace dar mucho y eso es el ego enaltecido. ¿Qué pasa cuando tienes personas que dan y dan y dan y dan, pero lo expresan a 20,000 veces, a 20,000 voces para que todo mundo se entere de que están dando? Decía el Maestro Jesús que cuando des, tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la mano izquierda. Y esto significa, cuando tú estás dando para que los demás te vean, en realidad no lo estás haciendo de corazón, no lo estás haciendo porque el espíritu quiere dar, sino porque el ego necesita estar enaltecido y por lo tanto eso es lo que después el Maestro Jesús en otro contexto les llamaba los sepulcros blanqueados. Les dice a los fariseos, víboras que frente a la gente rezan y por atrás hacen otra cosa. Pero cuando lo haces de corazón, el universo te da eso mismo en reciprocidad. Eso es lo que significa el hecho de que el Maestro Jesús, cuando tu mano derecha da, que no lo sepa la izquierda, tú lo estás dando porque tú nace del corazón, estás soltando al universo ese flujo y el flujo te va a responder. El rey pidió algo a cambio y solamente lo que pudo dar el limosnero fue aquello que dio. Cuando se dio cuenta que le daba algo de merecimiento, entonces quiso dar más, pero el rey ya no dio más. El Maestro Jesús decía algo fácil. Decía, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque aquel que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Pero no puede ser de otra forma. Si estamos en este flujo del universo y este flujo del universo es completo para todos, ¿qué es lo que se abre ese flujo? El agradecimiento por lo que tengo. A veces esto es lo que nos saca de lo que viene siendo el momento presente. Porque si yo me preocupo por lo que no tengo, por lo que tuve y dejo el momento presente, entonces no puedes recibir el flujo porque estás otra vez en un momento o en otro, pero no en el momento en el que estás. Siddhartha Gautama Buda dice que dando nuestra comida nos hacemos más fuertes y ofreciéndole a los demás nuestros vestidos nos hacemos más bellos, presentando desinteresadamente las moradas de la pureza y la verdad, conseguimos grandes tesoros. Esto que nos está diciendo Buda es lo mismo que el Maestro Jesús nos dice. La forma en la cual nosotros recibimos más es en ese flujo continuo. Decía Gandhi que humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto, impuro y en no poseer nada que no me sea necesario, a ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que como y bebo, en no tener miedo y respetar las creencias de los demás, en busca siempre de lo mejor para todos, sabiendo que ser hermano es para todos mis hermanos. Y este es un hombre grande. Si te acuerdas la historia de Gandhi, Gandhi es un hindú que se va a estudiar a Inglaterra, se convierte en abogado en Inglaterra, regresa a la India y tiene todo el contexto de lo que estuvo viviendo como hindú, pero pudo haber escogido ser la vida del inglés, ser el hindú con la enseñanza inglesa y por lo tanto estar trascendiendo, pero decidió que no fuera así. Decidió que se iba a meter en el mundo de los hindús y ocasiona este hombre que físicamente era insignificante porque era un hombre muy pequeño y muy delgado, ocasiona el mayor revuelo de la historia y es uno de los más de los maestros contemporáneos que nos enseña el camino de la paz, lo que él llamó la resistencia pacífica, el estar resistiéndose a las cosas sin levantar la violencia y haciendo que uno de los imperios más importantes, que era el británico, caiga en la India para hacer la transformación completa de la India. Estos son finalmente los principios de Reiki que te quiero compartir y que finalmente como parte de esa filosofía tienen que ser básicos en el entendimiento si quieres entrar en este camino.
Reiki no solamente es estar imponiendo las manos y estar hablando de energía, sino es un camino de filosofía y ese camino de filosofía nos lleva finalmente a un camino de vida.